Bienvenidos de vuelta a mi canal, donde siempre estamos listos para desenredar los hilos intrigantes del mundo del espectrum culo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que tiene a miles de fans al borde de sus asientos. Copyright estu pasando realmente entre Anderu Rafael y Kerem Bürsin. Copyright ocultan sus mensajes. ¿Podrá ser que, contra todo pronus superíndice 3 estico, el amor es tu copyright reviviendo? Su copyright. La sola idea ya provoca escalofríos de emoción superíndice 3n, ¿verdad? Despu copyright ese de su separación superíndice 3n, que deju superíndice 3 a muchos con el corazo superíndice 3n roto, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n no han dejado de circular. Y nosotros, por supuesto, no podemos quedarnos al margen. Asu que rense para un análisis exhaustivo, repleto de teorías, interpretaciones y por supuesto, muchísimo chisme. Pero antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aku encontraru en las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis profundos y sobre todo, muchísima diversión superíndice 3n. No se lo pierdan. Ahora supongo monos manos a la obra. Ande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de química explosiva, miradas robadas y por supuesto, la exitosa serie Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Su relación superíndice 3n en la vida real, paralela a la de sus personajes, Eda y Serkan, cautivo superíndice 3 a audiencias en todo el mundo. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectrum culo, su cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su separación superíndice 3n fue un balde de agua fría para sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su tristeza y decepción superíndice 3n en las redes sociales. Durante un tiempo ambos actores se mantuvieron relativamente discretos sobre el tema, evitando comentarios públicos que pudieran alimentar a la especulación superíndice 3n. Pero como suele ocurrir, el silencio a veces dice que 1000 palabras. Y es precisamente en ese silencio, y en los más menosos gestos que lo han interrumpido, donde encontramos la clave de este enigma. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de interacciones en redes sociales que han desatado una ola de teorías y esperanzas. Likes en publicaciones mutuas, comentarios sutiles e incluso, algunos dicen, mensajes encriptados entre luneas. Analicemos esto con detalle. Primero, los likes. Su copyright puede sonar trivial, pero en el mundo de las celebridades, un simple me gusta puede tener un significado mucho profundo. En varias ocasiones, tanto Ande como Kerem han dado like a publicaciones del otro, a veces incluso a publicaciones antiguas. Podrá ser simplemente un gesto de amistad y apoyo profesional. Por supuesto que su. Pero, ¿y si es algo ese? ¿Y si esos likes son una forma de decir te veo, estoy acu, o incluso, aún pienso en ti? Luego es tú, en los comentarios. Acu es donde la cosa se pone interesante. No se trata de comentarios directos y explícitos, sino de mensajes sutiles, ambiguos, que pueden interpretarse de múltiples maneras. Por ejemplo, Ande publicó superíndice 3 recientemente una fotografía con una frase que muchos interpretaron como una indirecta para Kerem. La frase, sacada de una canción superíndice 3n, hablaba de segundas oportunidades y de la posibilidad de volver a empezar. ¿Casualidad? Quizú ese, un mensaje subliminal. Q copyright n sabe. Y no podemos olvidar las coincidencias. En los últimos meses, ambos actores han sido vistos en los mismos lugares, aunque no juntos al mismo tiempo. Por ejemplo, ambos asistieron a la misma boda, aunque se aseguraron de no ser fotografiados juntos. También copyright n se dice que han estado frecuentando los mismos restaurantes y cafeterías. ¿Simple coincidencia? Puede ser. Pero, ¿y si se trata de encuentros planeados, de citas discretas lejos de las maras? Pero copyright dicen las fuentes cercanas a los actores. Q es donde entramos en el terreno del rumor y la especulación superíndice 3n. Según algunas fuentes, Ande y Kerem nunca dejaron de estar en contacto después copyright ese de su separación superíndice 3n. Mantuvieron una amistad cordial y se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Sin embargo, en los últimos meses, esa amistad podrá haber evolucionado hacia algo
Otras fuentes, por el contrario, aseguran que no hay ninguna reconciliación superíndice 3n a la vista. Afirman que Ande y Kerem están enfocados en sus carreras y que no tienen intención superíndice 3n de retomar su relación superíndice 3n. Según estas fuentes, las interacciones en redes sociales son simplemente gestos de amistad y nada más. Entonces, ¿a qué copyright n debemos creer? La verdad es que, como suele suceder en estos casos, la única respuesta la tienen los propios Ande y Kerem. Sin embargo, podemos analizar la situación superíndice 3n desde diferentes perspectivas y tratar de llegar a una conclusión superíndice 3n basada en la evidencia disponible. Por un lado, es innegable que existe una gran química entre ellos. Su relación superíndice 3n en Senu con diéresis al cap era palpable y traspasaba la pantalla. Incluso después copyright S de su separación superíndice 3n, han demostrado mantener una buena relación superíndice 3n y apoyarse mutuamente. Además, las coincidencias y los mensajes sutiles en redes sociales sugieren que podrá haber algo que amistad entre ellos. Por otro lado, es importante tener en cuenta que ambos son actores muy profesionales y saben superíndice 3 manejar su imagen pública. Podrá ser que tu copyright n jugando con las expectativas de sus fans para generar expectación superíndice 3n y mantener su relevancia en los medios. Además, es posible que simplemente tu copyright n disfrutando de su amistad y no tengan intención superíndice 3n de retomar su relación superíndice 3n amorosa. En definitiva, la verdad sobre lo que estuvo pasando entre Ande y Kerem es un misterio que solo ellos pueden resolver. Pero independientemente de lo que decidan, lo importante es respetar su privacidad y apoyar sus decisiones. Si deciden retomar su relación superíndice 3n, estaremos aquí para celebrarlo con ellos. Y si deciden seguir siendo amigos, también copyright n lo respetaremos. Asu que después copyright s de este análisis exhaustivo, L es nuestra conclusión superíndice 3n. Bueno, no podemos afirmar con certeza si Ande y Kerem n juntos de nuevo o no. Pero lo que podemos decir es que hay motivos para la esperanza. Las interacciones en redes sociales, las coincidencias y los rumores sugieren que podrá haber algo que amistad entre ellos. Sin embargo, también copyright n es importante ser realistas y tener en cuenta que podrá ser simplemente una estrategia de marketing o una simple amistad. En cualquier caso, seguiremos de cerca la situación superíndice 3n y les mantendremos informados de cualquier novedad. Y mientras tanto podemos seguir más menos ando con un posible reencuentro entre Eda y Serkan, tanto en la pantalla como en la vida real. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les ha gustado este análisis y quieren seguir recibiendo noticias del mundo del espectrum culo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Ande y Kerem n juntos de nuevo? ¿O creen que es simplemente una amistad? Du copyright genme sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo copyright dándoles contenido de calidad. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el Prosuperíndice 3 Simo. Hasta la Prosuperíndice 3 Sima, mis chismosos. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, esperen. Que aún hay más tela que cortar. Porque mientras analizamos los likes, los comentarios y las esquivas apariciones, nos olvidamos de un elemento crucial, el contexto. Y en el mundo del espectáculo, el contexto lo es todo. Recordemos cómo empezó todo. Senu con diéresis al cap no solo fue un éxito televisivo, sino que se convirtió en un fenómeno global. La química entre Ande y Kerem era innegable, tanto que traspasaba la pantalla y contagiaba a millones de espectadores. Su romance fuera de cámaras fue la cereza del pastel, la confirmación de que el amor verdadero sí existía, al menos en la fantasía de la pantalla y la vida real. Las alfombras rojas se iluminaban con su presencia, las revistas del corazón no dejaban de publicar sus fotos y cada gesto, cada mirada, era analizada con lupa. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz.
Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas y mensajes crípticos en redes sociales. Finalmente la confirmación llegó: Ande y Kerem habían roto. El mundo del fandom se desmoronó, las lágrimas virtuales inundaron las redes y la pregunta inevitable resonó: ¿qué pasó? Las razones de la ruptura, como suele suceder, permanecieron en la esfera privada. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la presión mediática y del desgaste natural de cualquier relación. Lo cierto es que, de la noche a la mañana, la pareja perfecta dejó de existir y ambos actores siguieron caminos separados. Ahora, volvamos al presente. Han pasado meses desde la ruptura y tanto Ande como Kerem han continuado con sus carreras, enfocándose en nuevos proyectos y manteniendo un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se extinguió del todo entre sus fans. La idea de una reconciliación siempre estuvo presente, como un rumor persistente que se avivaba con cada pequeña señal. Y es aquí donde las redes sociales juegan un papel fundamental. En la era de la inmediatez y la comunicación constante, cada like, cada comentario, cada publicación es interpretado como una pista, un mensaje oculto, una ventana a la intimidad de las celebridades. Los fans, convertidos en detectives digitales, analizan cada detalle en busca de indicios que confirmen sus teorías. Por ejemplo, hace unas semanas, Ande publicó una foto en su cuenta de Instagram luciendo un collar con una inicial muy particular, una K. Inmediatamente las redes sociales explotaron. ¿Era una indirecta para Kerem? ¿Un recordatorio de su relación pasada? ¿O simplemente una coincidencia? Las especulaciones se dispararon y la publicación se llenó de comentarios que analizaban el significado oculto del collar. Por su parte, Kerem también ha alimentado la especulación con publicaciones enigmáticas. Recientemente compartió una fotografía de un atardecer con una frase que hablaba de nuevos comienzos y segundas oportunidades. Muchos interpretaron este mensaje como una señal de que estaba dispuesto a darle otra oportunidad a su relación con Ande. Pero no solo se trata de likes y comentarios. También hay que tener en cuenta las fuentes cercanas a los actores. Según algunos insiders, Ande y Kerem han estado teniendo conversaciones secretas en los últimos meses, tratando de reconstruir su amistad y superar los problemas que llevaron a su ruptura. Otros, sin embargo, niegan rotundamente cualquier posibilidad de reconciliación y aseguran que ambos actores están felices y enfocados en sus vidas profesionales. La verdad, como siempre, es difícil de discernir. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción es a menudo borrosa y las celebridades son maestras en el arte de la manipulación mediática. ¿Están Ande y Kerem jugando con las expectativas de sus fans para generar expectación? ¿O realmente están considerando la posibilidad de retomar su relación? Para tratar de responder a esta pregunta, es importante analizar la trayectoria de ambos actores después de la ruptura. Ande se ha enfocado en proyectos internacionales, consolidando su carrera como actriz y modelo. Kerem, por su parte, ha explorado nuevas facetas como productor y guionista, demostrando su versatilidad y talento. Ambos han crecido y madurado como personas y profesionales, lo que podría ser un factor determinante en una posible reconciliación. Si han logrado superar los problemas que los separaron en el pasado, es posible que estén en una mejor posición para construir una relación más sólida y duradera. Además, no podemos olvidar el factor Senu con diéresis al cap. La serie sigue siendo un fenómeno global, generando ingresos millonarios y atrayendo a nuevos fans cada día. Una reconciliación entre Ande y Kerem sería un golpe mediático enorme, que impulsaría aún más el éxito de la serie y generaría beneficios económicos para todos los involucrados. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los riesgos. Una reconciliación fallida podría dañar la imagen de ambos actores y afectar su reputación profesional. Además, la presión mediática y las expectativas de los fans podrían ser demasiado difíciles de soportar. En definitiva, la decisión de retomar o no su relación es exclusivamente de Ande y Kerem. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y soñar con un posible reencuentro entre Eda y Serkan, tanto en la pantalla como en la vida real. Mientras tanto, seguiremos analizando cada like, cada comentario y cada coincidencia, en busca de pistas que nos permitan descifrar el enigma. Y por supuesto, les mantendremos informados de cualquier novedad. Porque aquí en mi canal, siempre estamos listos para desenredar los hilos más intrigantes del mundo del espectáculo. Así que manténganse atentos.
Porque esta historia aún no ha terminado y quién sabe qué sorpresas nos depara el futuro. Y recuerden, mis chismosos favoritos, que el amor, como la vida, siempre está lleno de giros inesperados. Hasta la próxima. Y ahora sí, llegamos al final de este súper chismoso vídeo. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y dejar sus comentarios. Los quiero. Chao, chao.